Los latinoamericanos quizá no lo entiendan, pero eso es porque son niños traviesos que ejercen los derechos y cuentan con todos los privilegios de los adultos y precisan de mano dura, una mano con autoridad. Así lo afirmó Woodrow Wilson, 28º presidente de los Estados Unidos de América, administración que también tomaba como niños malcriados a la población filipina o a las personas migrantes de origen italiano que llegaban a los Estados Unidos. Esto último lo utilizaron para justificar las acciones de Benito Mussolini. La infantilización de otros pueblos y regiones sirve como hilo argumental para su dominio. La doctrina Monroe, ideada por el quinto presidente de los Estados Unidos, James Monroe, tenía como objetivo terminar con el dominio de las colonias europeas para imponer la voluntad estadounidense, invocando los peligros de la seguridad nacional si era preciso para intervenir militarmente en las nuevas repúblicas. La doctrina del destino manifiesto, por la que Estados Unidos se autoproclamó como el pueblo elegido por Dios, el mismo argumento que hoy emplea el sionismo, sirvió para que el gigante norteamericano se anexionara a gran parte del norte de México, se apoderara de Puerto Rico y se garantizara el dominio de Cuba y Filipinas en el siglo XIX. La doctrina Monroe no se pudo aplicar por completo, pero sí aseguró el control estadounidense del Caribe durante décadas. También en Venezuela, donde Estados Unidos impuso la dictadura de Juan Vicente Gómez para garantizarse los mejores contratos del petróleo en los años 20 del pasado siglo. A finales de los 90, América Latina pasó de la década perdida a una serie de progresos gracias a políticas que desechaban la propuesta neoliberal del vecino del norte. Movimientos soberanistas y algunos gobiernos reivindicaron la enésima independencia. Como parte de ese sur global que no quiere tener encaje o busca otro diferente en el nuevo paradigma que se construye. En la actualidad, las preocupaciones de Estados Unidos ante el auge de China aumentan la ofensiva norteamericana y con ello el incremento de las tensiones. La administración Trump se inclina cada vez más por la disuasión militar que por la seducción, con todo lo que esto significa. Por dichas razones, en momentos que suenan con más volumen los tambores de guerra, abordamos en el camarote del transatlántico los tiempos que vivimos. Lo hacemos tras semanas de tensiones en el Caribe y Taiwán, navegamos por todas las aguas revueltas, con el fin de compartir y hallar respuestas colectivas entre todas, todos y todes a este nuevo mundo, a este paradigma. Les saluda José Luis Torremocha Martín, Torre. Me acompaña el primer pasajero a bordo, como siempre, pilar de este proyecto, Yamani Otodmi. Bienvenido. Pues gracias, bienvenido tú también. Seguimos en aguas convulsas. Bueno, por eso nos llamamos el transatlántico. Parece ser que estamos condenados a estar siempre en aguas bastante movidas. Hoy los tambores, podría ser los tambores de la guerra, suenan en el Caribe. Y en riesgo de guerra. ¿Pero cuándo no lo hemos estado, por otra parte? Bueno, los imperios cuando entran en decadencia y en declive, suelen ser muy, muy impredecibles y estamos ante un imperio, probablemente el imperio más poderoso de la historia de la humanidad en términos de acumulación de poder militar, poder financiero, poder político, hegemonía normativa, hegemonía económica, militar y política. Lo que pasa que este gigante, lo que le está pasando es que está perdiendo el poder económico. Justo le toca ese momento en que empieza a perder uno de los pilares de su poder, que es el poder financiero. Si hacemos un repaso rápido de lo que es la historia de Estados Unidos como imperio, primero, como bien has dicho antes, empezamos por la doctrina Monroe, que considera que Latinoamérica, todo el continente, especialmente el Caribe, es el patio trasero de Estados Unidos, y que ahí nadie tiene el derecho a entrar. Y por eso, pues, por ejemplo, Kissinger hizo el que le dieron, por cierto, un premio Nobel
digamos, fue el artífice de golpes de Estado, de intervenciones militares, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que después, durante a finales de la Segunda Guerra Mundial, en el 44, Estados Unidos, al haber desplazado el poder del viejo continente al nuevo, a Estados Unidos, el gobierno estadounidense lo que hizo fue, a través de Bretton Woods, hizo lo que se llamó en su momento la dolarización de la economía global, lo cual Estados Unidos tenía el privilegio de imprimir dólares, exportar deudas, producir deudas. De hecho, creo que fue Charles de Gaulle, el presidente francés, quien dijo que el privilegio de Estados Unidos era crear deudas sin sufrimiento. Sin sufrimiento para sus habitantes, entendemos. Luego el sistema Bretton Woods se vino abajo con la crisis del petróleo en el 73. En el 74 Estados Unidos llega a un acuerdo con Arabia Saudí, mediante el cual entramos en el nuevo sistema el sistema del petrodólar. Un sistema que obligaba, mejor dicho, llegaba a un acuerdo de Estados Unidos con Arabia Saudí en que ésta solo iba a vender su petróleo utilizando el dólar. Por lo tanto, la materia prima más vendida del mundo solo se podía comprar con dólares estadounidenses, pues lo cual era, y esto fue gracias a Nixon y Kissinger, por cierto. Luego este sistema estuvo vigente hasta precisamente el año pasado, que caducó, pero ya no ha sido renovado, y a partir de aquí Arabia Saudí ya por fin puede vender el petróleo con la moneda o la divisa que se le antoje. No olvidemos que hace apenas unas semanas, 2 si no me equivoco, Trump recibió al príncipe saudí en la Casa Blanca. Sobre eso vamos a hablar. Pero no fue casual, ¿eh? No era casual, no era casual recibirlo justo ahora, porque el sistema del petrodólar se está viniendo abajo y claro, por eso Estados Unidos está viendo que su sistema financiero, su capacidad normativa en el sentido de exportar esa moralidad, la democracia más grande del mundo, el poder indispensable, el árbitro, el gendarme del mundo, pues ya no es lo que era. Entonces Estados Unidos, como es lógico, siempre sucede con los imperios, cuando se ven acorralados y cuando se ven en su época de decadencia, son impredecibles y peligrosos, y eso es lo que le está sucediendo actualmente a Estados Unidos, que lo único que le queda, que es verdad, le queda mucho, es el poder militar, y lo está utilizando. Volvemos a Venezuela, que Sí. es el comienzo, ¿no? Y está relacionado con todo lo que has dicho en las últimas horas, cuando estamos haciendo este podcast. Sí. Hemos sabido que se ha cerrado el espacio aéreo, según Trump, de Venezuela. Durante esta semana se ha hablado de conversaciones, del palo y la zanahoria. Hablamos de palo con consecuencias trágicas. Y la zanahoria también, en el caso de Estados Unidos. Pero el palo son más de 80 personas muertas, asesinatos extrajudiciales, porque nadie sabe a quién se ha asesinado ni el por qué, en operaciones no autorizadas por el Congreso de los Estados Unidos. Y en este punto estamos ahora, hay unas declaraciones que ha hecho Trump recientes y otras que ha filtrado, que si se llega a un acuerdo comercial, pues tal vez se retire ese portaaviones. ¿Qué crees, Yamani, que impera ahora mismo en la región de América Latina? ¿El palo o la zanahoria? ¿Crees posible el acuerdo con Maduro? Yo creo sinceramente que lo que rige es el palo, no hay ninguna zanahoria. ¿Qué sucede? Que
seamos honestos, seamos sinceros, vamos a ser, con esto no vamos a caer en la tontería de que, bueno, aquí el cártel de los soles, el Maduro, el narcoestado que es Venezuela de Maduro, etcétera, etcétera. No, nada de eso. De hecho, la agencia de Naciones Unidas encargada de vigilar el tema de la droga y todo eso, en un informe reciente ha dicho que no existe ningún registro que demuestre que Venezuela está participando y de ninguna manera, sea como ruta, como productor o de lo que fuera, en el tema de drogas, y en la producción es una cosa muy, muy marginal. En segundo lugar, si fuese así, imaginemos que es verdad que Maduro se ha vuelto loco y porque vayamos por partes. Según Alena Dan, que es la relatora de Naciones Unidas creo que para la zona del Caribe, el tema económico del Caribe, en un informe, ha dicho que debido a las sanciones estadounidenses y por lo tanto de todo Occidente y de todos los países seguidores, la economía de Venezuela, mejor dicho, los ingresos exteriores de Venezuela han caído un 99%. O sea, eso es una guerra contra ya un pueblo entero. Y si imaginemos que esta situación lleva a Venezuela a buscar los recursos que sean, que no es el caso, que no es de ninguna manera el caso. Si fuese el tema de la droga, en primer lugar, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué por qué Estados Unidos no interviene de la misma manera en otras zonas que son más peligrosos? Por ejemplo, ahí está Ecuador, y por qué no ha intervenido en otros países que sabemos de América Latina, en México y todos estos que se sabe que son rutas muy, muy importantes de la droga hacia Estados Unidos. En segundo lugar, declarar esto no se recuerda también a la misma estrategia que siguió en su momento George Bush hijo con Saddam Hussein, que primero tú demonizas o satanizas el presidente de un país, que es la mismísima estrategia que se hizo con Saddam Hussein. Con Milosevic y con tantos otros. Efectivamente, que con Milosevic, con muchísimos. Probablemente nosotros aquí no nos estamos enterando mucho, pero posiblemente hasta con China, Ojo, dentro de lo que son los medios corporativos de Estados Unidos, el enemigo principal en realidad es China. Probablemente están demonizando China de algún modo, ¿no? Quizás no al presidente de China, pero sí a China como tal. Entonces, estamos ahora, lo que está haciendo con Maduro, primero eso demonizas a un presidente, y en segundo lugar, pues a partir de ahí, pues justificas una cosa justificas la intervención a través de un relato construido por ti. O sea, haces una especie de hipótesis ad hoc a lo que tú quieres. Y realmente, o sea, vamos a ver, realmente para combatir a un supuesto cártel de droga se necesita un portaaviones. Se necesita el mayor portaaviones de la historia de la humanidad. Y ojo, el portaaviones, nosotros hablamos del portaaviones, que el portaaviones es la punta del iceberg, porque el portaaviones va con muchas más armas que le protegen, submarinos, armas superficiales, cobertura aérea, inteligencia espacial, armamento nuclear, armamento. Hoy mismo Trump ha dicho que, bueno, ya veníamos viendo como la agencia estadounidense de la aviación había dicho, cuidado que no vayáis cuidado con el espacio venezolano que es peligroso. Hoy ya lo ha ratificado el propio presidente. Un presidente, por cierto, y eso es importantísimo, tenemos que vigilar a la interna, un presidente que ha dicho, fue elegido presidente porque había dicho que él acabaría con las guerras. Nos acordamos, ¿no? Parece que tenemos una especie de amnesia.
acabaría con las guerras en 24 horas. No solo no está acabando con las guerras, sino que está provocando, posiblemente provocará algunas nuevas. Y está siguiendo el palo y la zanahoria. Yo creo que hay palo, no hay zanahoria. Es lo mismo que ha hecho con Irán. Te doy 2 días, luego te doy una semana, luego te intervengo. Es una forma de despistar a la opinión pública. Y ya lo último. Venezuela es la mayor reserva de petróleo del mundo. Estados Unidos se le están acabando las reservas. Ya no le queda tanto como quisiera, esa cosa llamada reserva estratégica. Y ojo que en la Casa Blanca y en el Pentágono hay gente, hay asesores, hay funcionarios que tienen una especial fijación con Venezuela. Y uno de ellos es el secretario de Estado, Marco Rubio. Bueno, hay que también afirmar que el 70% de la población estadounidense está en contra de una intervención militar en Venezuela y más del 50% considera que no va a cambiar la ruta del narcotráfico ni la droga que llega a los Estados Unidos, las operaciones militares que han desarrollado y que puedan llevar a cabo. Hilando con lo que habías dicho de Trump y su voluntad de no iniciar guerras, sino más bien de cerrarlas, dentro del movimiento MAGA también está habiendo una serie de tensiones precisamente por defender esa postura y cada vez se inclinan más por unos ataques con drones, como hicieron con Soleimani en el caso más extremo, que llevará al asesinato de Nicolás Maduro, después de haber probado desestabilizar el país desde dentro con acciones de la CIA. Esto no es una hipótesis que se me ocurra a mí, o sea, está demostrado y reconocido por ellos mismos. Después de unas elecciones que no fructificaron en favor de los Estados Unidos, y pues se ha movido que Nicolás Maduro no es un presidente legítimo por unas elecciones dudosas, pues ya sabemos el lío de las actas y la confusión que hay al respecto, pero la voluntad clara de Estados Unidos era cambiar la administración. Hay una cuestión clara que es el premio Nobel concedido a María Corina Machado, que ha defendido en el pasado una intervención militar, que defiende el sionismo y que sería la candidata ideal de Trump. Entonces, en esta situación, una intervención militar directa en el país, Estados Unidos no es lo que desearía de inicio. Preferiría que otras maniobras de desestabilización de Nicolás Maduro le llevaran a relevarlo, ¿no? Y garantizar sus intereses. Yo creo que eso es importante afirmarlo y por eso se está en este bucle de tensión. Y cuando hacía referencia a lo del portaaviones y a los 15.000 soldados que están distribuidos pues también en Puerto Rico, en Trinidad y Tobago han hecho ensayos importantes. Nosotros vamos a tratar siempre de no quedarnos solo en la anécdota. Es un aviso a navegantes claro a toda la región. Hombre, pues claramente es así, porque bueno, has empezado hablando de la doctrina Monroe, esa reliquia del siglo XIX. Estados Unidos hasta ahora ha sido desde los últimos 30, desde la caída de la Unión Soviética, ha gozado de un poder absoluto a nivel mundial, ahí donde quería, intervenía sin ningún pudor, sin ningún límite. Hemos visto cómo ha desestabilizado países, ha llevado otros a la ruina total,
ha organizado un golpe de Estado en Egipto, arruinó completamente con sus lacayos europeos, arruinó completamente Libia. Hoy ya estamos viendo cómo es el país. Desestabilizó Siria a tales límites, curioso, ¿verdad?, que desestabilizando el país generó una especie de... generó ahí el Daesh, generó ahí gente que hasta ayer Estados Unidos los consideraba terroristas y ofrecía 10 millones de dólares por su cabeza. Hoy este señor es el presidente de Siria y hace apenas un par de semanas también fue recibido con todos los honores en la Casa Blanca. Estados Unidos, por lo tanto, está preparando, digamos, la opinión, lleva tiempo preparando la opinión pública, especialmente venezolana, para que acepten una alternativa al presidente Maduro. El premio Nobel a Machado no es ninguna casualidad. Estamos hablando de una señora que dice que no solo ha llamado al golpe de Estado y a la intervención extranjera en su país, sino que ha aconsejado a su propio ejército diciéndoles que por favor que depongan armas y que no pongan resistencia. Estamos ante una señora que posiblemente se llega a gobernar el país al día de mañana ofrecerá en bandeja a toda la riqueza de Venezuela a las empresas estadounidenses. Lo que realmente, a mi juicio, molesta a Estados Unidos no es tanto Maduro, porque si Maduro el día de hoy mismo, declara que va a abrir todas las empresas y va a liberalizar el petróleo y va a dejar eso que hizo Chávez en su momento, la nacionalización del petróleo y liberalizarlo completamente, yo estoy casi convencido que el Trump retirará toda la flota y se acaba el problema. El problema de... Eso sería la zanahoria. Sí, pero sería el palo para el pueblo venezolano, puesto que le estarían quitando su riqueza, lo que le pertenece. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede realmente, a mi juicio? Que Estados Unidos le molesta muchísimo y no perdona nunca la soberanía. Cualquier país. Y eso es común a todos los imperios, pero en Estados Unidos es especialmente acusado, ¿no? No se lo permite siquiera a sus mejores aliados, en este caso que serían los europeos. Imagínate tú que Venezuela consiga aguantar, y parece ser, todo indica que de momento lo está aguantando gracias a una cosa que los demás países no han entendido, que es la unidad cívico-militar. Que Venezuela lo que ha conseguido no lo han podido conseguir los demás, no solo legitimando el poder, y eso es un hecho objetivo a mi juicio, no solo legitimando el poder a través de unas políticas sociales y unas políticas, digamos, electorales, sino además de eso tiene una unidad de objetivos entre los militares y una gran parte del pueblo venezolano, que es la independencia y la soberanía de Venezuela frente a cualquier otro poder extranjero. Y ya con esto termino. Si la señora Machado, que habla mucho de la democracia, y para esa democracia no ha buscado otro que Estados Unidos para protegerlo, para proteger y traer de nuevo supuesta democracia a Venezuela, pues ha elegido fatal. Esta señora no tiene ni la más mínima idea de lo que es la geopolítica, porque lo último que le interesa a Estados Unidos es la democracia en cualquier estado, ya últimamente ya ni siquiera internamente, o sea, hasta la propia democracia de propia Estados Unidos ya es bastante cuestionable últimamente con movilización de la Guardia Nacional, etcétera, etcétera, como para traerlo. Porque si Estados Unidos le hubiese interesado en algún momento la expansión de la democracia, pues
mira cómo está Arabia Saudí, que es el mejor aliado de Estados Unidos y que es digamos, es un poder absolutamente oscuro que no solo desmembra periodistas en sus propias embajadas, persigue a cualquier atisbo de oposición, a cualquier atisbo de libertad individual. Mira lo que está el apoyo absoluto hacia Sisi en Egipto. No solo le ayuda a dar un golpe de Estado contra un poder, queramos o no, estemos de acuerdo con ellos o no, Mursi, que al final, queramos o no, este señor fue elegido electoralmente a través de las urnas para ser presidente de Egipto en su momento. Pues no solo le organizan un golpe de Estado, sino que a día de hoy miles y miles de opositores, me imagino, sobre todo, me imagino que son de los hermanos musulmanes, hoy en día están en las cárceles de Egipto. Organización ya declarada como terrorista por los Estados Unidos. Pues mira, entonces, si realmente a Estados Unidos en algún momento le interesase la democracia, pues hubiese ayudado a democratizar estos países. No solo no lo ha hecho, sino que además los considera sus mejores aliados en sus respectivas zonas. Entonces, la señora Machado, todo esa amalgama de esa oposición rara que tiene digamos, el gobierno venezolano, si esta gente, vamos, nosotros no vamos sabemos de qué lado estamos, pero en fin, es una oposición que deja mucho que desear, una oposición que llama al imperio, ven, por favor, libérame de mi propio gobierno que ha sido elegido por mi propio pueblo, tráeme la democracia tú, que no tienes absolutamente ningún respeto a la democracia. Sí, bueno, es curioso también, pues, se duda del triunfo electoral de Maduro, pero cada vez se habla menos de esa hipótesis y más de una ayuda extranjera para ello. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Pero por qué Venezuela tiene que demostrar al resto del mundo si sus elecciones han sido o no han sido? ¿Han sido así o asá? ¿Por qué? ¿Por qué no si lo exigimos a los propios? Si el propio Trump, cuando perdió la primera legislatura, el primer mandato, no reconoció a Biden. Entonces, por aquel momento, ¿por qué no le hemos dicho a Biden, oye, demuéstranos las actas, que eres un poder ilegítimo? ¿Por qué esto no lo hace ahora mismo con el presidente de Ecuador? Tampoco hay que irse. ¿Por qué no lo hacemos con el presidente de Argentina? ¿Por qué a nadie se le pide? ¿Por qué a Venezuela? ¿Por qué el poder electoral, que además es uno de los, creo que es el único país del mundo que tiene un cuarto poder, que es el poder electoral? ¿Por qué Venezuela tiene que demostrarme a mí las actas de sus elecciones? ¿Quién carajo soy yo y quién carajo es nadie para pedir a esta gente que demuestren nada? Lo que pasa es que esta gente tiene una idea que en su zona pues quieren ser soberanos. Quieren ser buenos, soberanos, y cometen errores, por supuesto. Si tú gobiernas y tienes la dirección política de un país, claramente vas a equivocarte. Una cosa que te equivoques y otra cosa que todas tus equivocaciones sean motivo de debate mundial. Y resulta que no es eso, que al pobre pueblo venezolano con su gobierno, nos guste o no, les ha tocado ser una carta fundamental en la geopolítica y en la destrucción, o al menos el inicio de la destrucción de la doctrina Monroe y del destino manifiesto de Estados Unidos, y esto lo que no quiere Estados Unidos, porque si mañana Venezuela, y perdóname, estoy alargando un poco, si Venezuela mañana consigue no derrotar, sino por lo menos aguantar frente a Estados Unidos, siendo la mayor reserva de petróleo, y de repente tiene acceso a los mercados globales, no hay que olvidar que Venezuela solo tiene acceso a unos cuantos mercados, que es Irán, China, los del BRICS,
en general. Si el día de mañana no consigue, ¿sabe lo que va a hacer? Lo primero que va a hacer va a vender su petróleo a todo el mundo, pero sin el dólar. Y eso es lo que no quiere Estados Unidos. Y a Estados Unidos le importa un carajo la democracia, lo que sea de Venezuela. Le importa un carajo la señora Machado, le importa un carajo Maduro. Lo que no le gusta es que Maduro, todo el mundo lo subestimó al principio, está dando un ejemplo de, oye, que yo quiero ir hacia allí porque allí es donde mi país es soberano. Y eso es lo que no quiere Estados Unidos. Hablabas de geopolítica y lo has introducido de esta manera. Sí. ¿Hasta qué punto crees que esas alianzas que tiene Venezuela, por una parte con Irán, pero no es la más relevante, pero más bien con Rusia y con China, si la situación se agrava más en lo militar, crees que podrían intervenir Rusia y también China y de qué manera podrían hacerlo? Hay un hecho objetivo que no sé si siguen allí o no, pero no hace mucho, creo que fue hace meses, Rusia mandó unos cuantos buques de guerra a la zona. Y eso es importantísimo, que hay que decirlo. Eso es absolutamente importante, porque esto nunca se ha pasado antes, ni siquiera en la época de la Unión Soviética. ¿Os acordáis bueno, nos acordamos, por lo menos habremos leído. Lo hemos estudiado. Te refieres a Cuba, ¿no? A Cuba, a la cuarentena. Al final, la Unión Soviética mandó unos cuantos barcos, incluso había metido ahí misiles con capacidad nuclear, pero luego los tuvo que retirar, porque la lógica de aquel momento era diferente, y me explico. La lógica del mundo bipolar era, Estados Unidos le decía a la Unión Soviética, oye, yo no intervengo en tu esfera de influencia y tú no intervengas en la mía. Sí intervenían, por eso se llamó la Guerra Fría, bueno, no era tan fría, que la gente moría. Ahí está el Vietnam, ahí está la Corea, la Guerra de Corea, pero vamos a dejarlo así. Pero a través de la KGB, de la CIA, había una guerra real. ¿Qué pasa? Que, bueno, había un cierto respeto, que tú no intervengas aquí y yo no intervendría aquí. De hecho, para llegar al acuerdo respecto a la crisis de Cuba, Estados Unidos tuvo que retirar misiles en Turquía. Meses después exactamente, 6 meses después. No se viera como una rendición. Y porque dijeron que ya estaban obsoletos, que tenían que renovarlos igualmente, pero que era un acuerdo con Khrushchev. ¿Qué pasa? Que mucha gente dice lo mismo ahora mismo. Que la lógica nos lleva a decir, vale, cómo Estados Unidos ha intervenido activamente, por lo menos a través de venta de armas y a través de la inteligencia en la guerra de Ucrania, aunque no de forma directa, pero sí ayudó al ejército ucraniano ofreciendo información de inteligencia y ofreciendo armas para que éste aguantara mínimamente. Entonces, lo que pretende Rusia con mandar buques y con armar al ejército venezolano, al ejército popular venezolano, a través de baterías de defensa aérea, a través de bombarderos, etcétera, etcétera, a cazas, que llegar a negociar con Estados Unidos y decirle, vale, si quieres que yo me retire de la zona tuya de influencia y dejar Venezuela a su suerte, tú tienes que hacer lo mismo en Ucrania. Y es como una forma de negociar. Pero yo veo que esta es una lógica, a mi juicio, errónea. ¿Por qué? Porque esa lógica la piensan aquellas personas que siguen con la razón política del mundo bipolar. Y actualmente existe una cosa nueva, completamente nueva, que es un mundo unipolar que se está derrumbando completamente, si no lo ha hecho ya, con digamos, con una tendencia hacia un mundo multipolar, donde los países tienen la capacidad de elegir. Es decir, Venezuela,
Rusia la puede abandonar y decir, vale, déjame Ucrania y a ti te dejo Venezuela. Pero entonces, ¿y China? Claro, hay... ¿Y la alianza de los BRICS? Ya, pero por hacer un paralelismo, en el caso de Siria, Rusia en algún momento decidió retirarse. Sí, pero porque... ¿Hasta qué punto crees que Rusia se puede implicar en una defensa de Venezuela? Pero porque, a ver, Rusia se retiró de Siria porque realmente allí no había nada que ganar para Rusia. Objetivamente no había nada que ¿Y ganar. qué crees que puede ganar en Venezuela? Pues para empezar le está como diría yo, una cosa, un matiz muy así. Una China en el zapato de Estados Unidos y le da una capacidad de negociación infinitamente mayor si si Rusia no defiende a... No hay que olvidar que el Duma, el ministro de Defensa, el Duma aprobó una especie de protocolo, creo recordar, de apoyo a Venezuela. Y el ministro de Defensa, Shoigu, no recuerdo el nombre, sobre todo Lavrov de Asuntos Exteriores de Rusia, salió a decir públicamente que Rusia va a estar del lado de Venezuela y va a defender a Venezuela. Y en el caso de China... Pero Siria, ¿qué ganaba? ¿Qué ganaba? Rusia, ¿qué ganaba ahí? Nada. Un área de influencia que tenía. Pero una área que por eso defendió al Assad durante décadas. Pero lo defendió en una lógica donde China era un país bastante... Todavía no tenía el poder de ahora. Yo me refería más a Rusia. Sí, pero porque China también juega a eso, pero porque Rusia no tenía realmente... Siria llegó un momento en que ya no tenía ninguna importancia estratégica para Rusia. O sea, el Assad era básicamente un peso muerto, pero sin ninguna capacidad real. Pero es que además realmente Al-Assad cometió tantos errores que perdió todo. O sea, era mantenerlo por mantenerlo. Era incluso contraproducente para Rusia, porque lo único que daba, lo único que ofrecía era un relato que es real, además, de Al-Assad es un tío que mata a su pueblo, y eso es cierto, a través del ejército y lo que ellos llamaban la Shebeha, y encima con el apoyo de Rusia. Por lo tanto, Rusia en el plano moral, en el plano estratégico, en el plano del relato, perdía ahí. Pero con Venezuela no. Y en el caso de Porque Venezuela no mata a su pueblo. Que yo sepa, Maduro no está matando a su pueblo. No, y en el caso de China, ¿hasta qué punto crees que se va a involucrar en defender a Venezuela si la situación se agrava? Bueno, China en el fondo... China no lo sé, sinceramente, pero China principalmente es un imperio comercial. Y en eso sí que China podría llegar a decir, vale, mientras a mí me dejas, ahí sí que podría, a mi juicio, podría funcionar esa lógica de, a mí mientras me dejes acceso a mercados. No hay que olvidar que la economía china se basa especialmente en la exportación, porque tienen una producción enorme. Le pasa algo parecido al exceso de producción de Estados Unidos durante la época post-Segunda Guerra Mundial. Y ahí podría ser que China dijera, vale, Estados Unidos, pero yo podría hacer la vista gorda, pero me tienes que dejar el acceso al mercado estadounidense, que es un buen mercado para China. Podría ser, porque China, y esa es una opinión personal, seguramente a mí personalmente me falta mucha información sobre la relación que podría tener geopolítica, relación diplomática de los intereses entre Caracas y Beijing. Pero es verdad que China, así visto en general, superficialmente, no parece que Venezuela pueda ofrecerle algo interesante
a Venezuela. No, ¿por qué? Porque le va a ofrecer el petróleo. China tiene acceso a muchos países que tienen petróleo. Materias primas. China ya de por sí tiene sus propias materias primas. Mercado importante. Bueno, Venezuela no es un mercado importante para los productos chinos. Podría ofrecerle, lo único a mi juicio que sí que podría ofrecer Venezuela a China, que es, digamos, una plataforma para el acceso al mercado latinoamericano, o por lo menos para el acceso al mercado del Caribe y América Central, y por qué no incluso latinoamericano, aunque teniendo, por ejemplo, Milei, si las elecciones en Chile gana la derecha, que todo indica que sí, Noboa en Ecuador, pues ahí podría la cosa dificultarse un poco porque, de hecho, lo más probable es que aíslen a Venezuela y, por lo tanto, esa ventaja de ofrecerse como plataforma a China podría decir, bueno, puedo aguantar a ver de cara al futuro. Podría ser también es cierto que China tiene una visión estratégica. China no decide ahora simplemente, como ahora no me puede ofrecer nada, pues lo dejo. Podría China pensar, vale, ahora mismo es verdad que no me ofrece nada, pero posiblemente cambie la situación, las tendencias pueden cambiar como lo fueron en las décadas anteriores, con Venezuela de Chávez muy en boga, y me podría servir como plataforma. En ese sentido, creo que Venezuela puede jugar ese papel, pero China podría pensar, no, el gobierno venezolano tiene que ofrecer una capacidad, o por lo menos la percepción de que puede aguantar el ataque de Estados Unidos. Así están las cosas en este momento en el Caribe. Si te parece, vamos a pasar a hablar de Taiwán. Hemos conocido unas declaraciones de Sanai Takaichi, creo que lo he dicho No lo sé. bien, primera ministro de Japón, básicamente confirmando que el país está dispuesto a rearmarse. Bueno, ya lo están haciendo desde hace tiempo, quizás ahora ya lo están haciendo pero con más fuerza todavía. Con más fuerza. Ojo, o sea, con los japoneses. Lo ha anunciado así. Tecnológicamente son y capaces. Que Taiwán tiene el derecho a defenderse, incluso a atacar a China. Estamos viendo que Estados Unidos, y quería preguntarte si tú lo ves como fortaleza o debilidad, está delegando, entre comillas, o recurriendo a aliados para hacer la guerra o elevar las tensiones. Eso es lo que ha sucedido, que antes pues no era muy común que un país como Japón hable, con todo lo que ello significa después de la Segunda Guerra Mundial, de apoyar una acción armada contra China. Esa delegación de Estados Unidos, que es lo que hay por detrás, sin duda, en Japón, ¿lo ves como un símbolo de fortaleza en alianzas o de debilidad de la administración Trump? Bueno, depende. Depende de lo que, como no sabemos qué hay detrás, no sabemos. Podría ser una fortaleza porque Estados Unidos ha entendido que el mundo, que por sí sola no puede enfrentarse a China con alianza de Rusia, dos potencias militares considerables, importantísimas. China en ciertos aspectos está superando a Estados Unidos y la está superando en tecnología a veces, pero sobre todo la está superando en términos de doctrina militar, porque Estados Unidos lo que ha hecho hasta ahora es hacer una especie de
de doctrina militar basada en portaaviones, que llevan consigo un montón de cosas más, y el dominio aéreo que ha hecho China. Pues China ha hecho lo que llaman la doctrina del enjambre, es decir, una especie de red que se complementa. Y eso lo hemos visto en la guerra relámpago entre Pakistán y India, como creo que 3 o 2 aviones J-10 han derribado, según algunos hablaban de 5 aviones occidentales indios, entre ellos Rafale, creo que un Sukhoi también es ruso, etcétera, con 2 o 3 aviones. ¿Por qué? Porque funcionan como una especie de enjambre que se complementan. Y claramente, pues China tiene la capacidad, además, de producir rápidamente. Hay que entender que creo que en los últimos 15 años China ha producido más buques militares que todo Occidente. Todo Occidente con Europa, todo lo que es la capacidad de productiva de armamento de todos los aliados de la OTAN, en los últimos, creo que 14, 15 años, China ha producido más que todos ellos. Lo cual, y eso la verdad que lo he pensado mucho y de hecho he estado pensando precisamente en esa idea, por qué ahora Estados Unidos está obligando a Europa, a Japón, a sus aliados a armarse. La Unión Soviética. Yo lo he visto claro, no sé si estaré equivocado, ¿eh? Una de las razones por el colapso de la Unión Soviética es el gasto militar. Occidente lo que hizo fue llevar la Unión Soviética a tales niveles de gasto militar que finalmente se derrumbó porque no era capaz de sostener económicamente esa productividad. Pues yo he leído por ahí, no sé si será cierto o no, que de cada 10 euros, que de cada 10 dólares, la Unión Soviética, creo que está exagerado, pero bueno, para que nos hagamos una idea, la Unión Soviética dedicaba 9 al armamento. Ojo. Y yo tengo la sensación de que Estados Unidos ha entendido eso. De ahí su agresividad con sus propios aliados. Oye, os tenéis que armar. Pero no solo eso, lo de Japón es no solo armarse, sino decir que defiendo a Taiwán y que Taiwán puede atacar a China. Es una cuestión de supervivencia de Japón. Yo considero que para Japón, siendo un aliado, pero Japón es que ya ni siquiera es aliado, Japón tiene un grado de seguidismo a Estados Unidos, yo creo que ni Alemania, solo que nos toca muy lejos y no nos interesamos mucho, pero es que no hay que olvidar que el sistema político japonés actual lo hizo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, o sea que Japón estuvo ocupado por Estados Unidos y fueron el ejército y los militares y los estrategas estadounidenses quienes constituyeron el actual sistema político japonés. Yo creo que Japón, equivocada o no, yo ahí no tengo suficiente conocimiento, considera que el auge de China es un problema existencial para ellos. Y por lo tanto, eso de que Taiwán tiene el derecho, incluso puede atacar a China, yo creo que es una búsqueda desesperada de un aliado, que también Taiwán es no llega al nivel de Japón, económicamente de Japón, y mucho menos de China, pero es una especie también de saturación de la capacidad militar china. Porque si tú tienes, si Japón se enfrenta a China, creo que no tiene muchas posibilidades, pero si lo hace acompañada de algunos aliados en la zona, tipo Corea del Sur, Taiwán y eso, pues podría. Pero yo creo que es una especie de relato, de construcción de relato, para crear cierta capacidad y decir que estamos aquí nosotros también. Pero no creo que ni Japón
ni Taiwán les interesa actualmente enfrentarse a China. Porque es cierto que si lo hacen, algunos países podrían, de hecho, no solo podrían, sino estoy absolutamente convencido, si hay un enfrentamiento directo entre China y entre algún que otro aliado de Estados Unidos, y Japón es un aliado directo de Estados Unidos, por lo tanto sería una guerra vicaria de Estados Unidos, ya conocemos dos países que van a considerar que esa guerra es una amenaza existencial para su propia supervivencia. Corea del Norte y Rusia. Porque se terminan con China, todo el resto no tiene nada que hacer. Rusia con armas nucleares de disuasión por supuesto, puede hacer mucho daño. Pero, ojo, que no, si acabas con China, no. Sería ir muy lejos. Sería ir muy lejos, pero por eso acabar con una civilización de más de 4.000 años. Además además de la civilización que redactó la estrategia militar a través de Sun Tzu, la estrategia militar más antigua y más acabada de la historia de la humanidad. Pero por eso te digo que al final es un relato. No es nada o sea, ni Japón ni Taiwán van a poder hacer nada. Ni siquiera Estados Unidos les va a permitir entrar en eso, porque entonces sí o sí Estados Unidos tiene que entrar. Se entraría en una guerra. Sí, entonces ya estaríamos en la Tercera Guerra Mundial, una cosa que yo estoy absolutamente convencido que no vamos a ir, no vamos a llegar a eso. Yo estoy más del lado de guerras fragmentarias, guerras extremadamente violentas, como las que hemos visto ahora mismo, no hace mucho, en genocidio de Gaza, las guerras civiles, guerras donde, por ejemplo, el ataque a Irán, cosas muy violentas, con mucha agresividad, que es a lo que va a avanzar Estados Unidos, porque a Estados Unidos no le interesa entrar en una guerra directa en ninguna parte. De momento parece ser que su capacidad aérea le ayuda mucho a llevar este tipo digamos, de operaciones, pero es que ni siquiera se atrevió a estar con su aliado, uno de sus aliados, que es la India, y la guerra contra Pakistán, que duró nada 6 días, y eso es lo que empujó Modi a ir a la cumbre de ASEAN y a congratularse con Xi Jinping. Que, por cierto, esa imagen es importantísima. Modi y Xi Jinping. Xi Jinping y Putin saludándose, los tres, es una imagen para la posteridad. Es cierto que luego Modi no estuvo en el desfile militar que organizó Xi Jinping, pero ahí está. Y en este mundo multipolar, las semanas pasadas, Bin Salman visitó los Estados Unidos, le soltaron la alfombra roja, sí, desfiles militares, sobre todo porque Estados Unidos quería venderle unos F-35 a Arabia Saudí. Trump defendió a su aliado, pues bueno, con toda la fuerza que podía y toda la voluntad, incluso las comparecencias que tuvo en la prensa, y se especulaba que esta adquisición militar de Arabia Saudí podía también enfadar a Israel por disponer de unos aviones más avanzados que los suyos. Y había otra especulación que decía Arabia Saudita: mira, si no nos vendierais los aviones vosotros con vuestra tecnología, los vamos a buscar en otro lugar que no pertenece a la OTAN. Pues efectivamente, si es que de ahí por eso estábamos hablando antes del mundo multipolar. Si yo busco aquí... ¿Y esto no es una debilidad que Arabia Saudí pueda hacerse con armamento? Sí, efectivamente, es una debilidad. Es que es una debilidad.
Claramente es una debilidad. Y este homenaje también que ha recibido Estados Unidos ¿no es una debilidad? Que Estados Unidos, la democracia más grande del mundo, que el presidente de Estados Unidos tenga que abroncar a una periodista que le preguntó a Bin Salman sobre el Khashoggi, el periodista que asesinaron en la embajada de Arabia Saudita. Es que si no se lo pregunta una periodista de Estados Unidos, con lo que significa la libertad de prensa y la prensa para ellos, pero no tendría ningún sentido, ¿no? Vale, pero que no tiene ningún sentido. Pero cuando lo preguntó qué hizo Trump, lo primero que le dijo a la periodista básicamente, cállate, y le dijo a Ben Salman, no tienes por qué contestar, y enseguida se dirigió a la periodista y le dijo, no tienes por qué incomodar a nuestro invitado, que él no sabe nada de eso. Está claro que es una debilidad. Y que además no era un buen muchacho. Sí, bueno, claro que además, claro que sí. Sí, bueno, claro que es una debilidad en el sentido de Turquía tuvo el mismo problema con Estados Unidos. Turquía quería, no recuerdo no sé si era el F-22 o el F-22 quería Raptor, tecnología rusa. No, estadounidense. Y no sé, y creo que fue, no sé si fue en su momento Obama o el propio Trump en su primer mandato o Biden, dijeron que no. ¿Qué hizo Turquía? Ha buscado tecnologías por otro lado, no solo ha buscado tecnologías, sino ha conseguido el know-how, el conocimiento suficiente para generar su propia industria militar, y actualmente España tiene que comprar aviones de instrucción, de formación de pilotos de Turquía. De hecho, acaba de comprar, no sé si ha comprado 30 o 40, no me acuerdo el número. Pero no solo eso, sino actualmente, no sé si decir gracias o a causa, o no sé lo que es eso, Turquía hoy en día tiene la industria aeronáutica de drones, una de las más avanzadas. El Baykar es uno de los drones más avanzados del mundo y lo tiene Turquía, y todo eso porque Estados Unidos se negó a venderle aviones a creo que era el F-22 Raptor, o no sé qué avión era. ¿Y por qué? Por Israel, porque Israel se niega a que ningún país de la región tenga capacidad militar igual o similar o ni mucho menos superior a la suya, porque tiene la experiencia de Irán. Entonces, pues ahí está, Irán es un gran ejemplo. Irán ha podido mantenerse frente al mayor poder militar de la región, apoyado con el mayor poder militar de todo el mundo, gracias a una acumulación de conocimiento de Rusia y previamente de la Unión Soviética, y ha podido desarrollar su propia defensa aérea, su armamento a través de drones, a través de misiles balísticos. Ojo, que estuvo a punto de acabar con la cúpula de hierro de Israel. Puso a Israel básicamente de rodillas. Israel tuvo que llamar y pedir auxilio a Estados Unidos, porque era la única capacitada con un tipo de tecnología que solo Estados Unidos tiene, con el bombardeo estratégico y con un tipo de bombas concretos antibúnker. Por favor, échame una mano que me estoy... De hecho, creo que cuando intervino Estados Unidos, a Israel le quedaban, no sé si 6 o 7 días de aguante. O sea, se acabó. Por lo tanto, ese mundo... Otra especulación era que amenazaron con lanzar algún misil nuclear. ¿Quién? ¿Israel? Israel. Bueno, eso ya sería se sabe que los tiene, y que por eso Estados Unidos decidió,
digamos, intervenir porque hubo mucho de teatro, pese a los más de 200 muertos, entre 200 y 400, si no me equivoco, que hubo en esta respuesta de Estados Unidos avisando con una contrarrespuesta Bueno, todos que nos fue acordamos, atacar en Qatar. Hicimos un programa que lo tienen todos nos acordamos en como transatlántico.org. Trump ahora intervenía, decía ya está, ahora le daba 2 semanas, luego daba una semana, luego decía este fin de semana el último, luego volvía a decir, y de repente creo que fue un martes o un viernes o no, intervino. O sea, Trump tiene esa lógica que nadie sabe, solo sabe él o quizás la gente cercana a él y sus militares, y ya está. Lo que pasa, lo que sucede. Y otra cosa, que la entidad sionista de Israel no ha dicho que va a invertir $1 billón en Estados Unidos, como si dijo Bin Salman en su visita, sin mover una ceja. Bueno, Estados Unidos, y eso entra dentro de es una promesa de Trump, que no hemos hablado del movimiento MAGA, por cierto. Una de las razones por la cual Trump es el presidente de Estados Unidos es porque prometió la repatriación de la manufactura. Eso es una idiotez, es una estupidez, pero funciona electoralmente. ¿Por qué? Porque si tú repatrias, digamos que Estados Unidos de repente vuelve la fabricación, A ver, Estados Unidos externalizó o subcontrató su industria a otros países porque en su momento el pueblo estadounidense ni siquiera necesitaba tener fabricación interna. O sea, más allá de las tecnológicas más grandes como pues, la fabricación de armas, las tecnologías más estratégicas, lo demás, la fabricación manufacturera, zapatos, ropa, coches, no las necesitaba en Estados Unidos porque no le hacía falta. Estados Unidos tenía el dólar. Si, ¿por qué yo voy a fabricar nada, pero si todo va a volver a mí? Si tú para comprar un zapato fabricado en China lo tienes que comprar con un dólar que imprimo yo y al final vuelve a la Reserva Federal y es la Reserva Federal quien decide sobre el mercado global de las divisas. ¿Qué más da? Yo puedo generar deuda como quiera, cuando quiera, y tú, para comerciar internacionalmente, no te queda más remedio que aceptar mis normas financieras, las que yo hago. Y mis bancos se van a hacer enormemente ricos. ¿Qué pasa? Que es un sistema hecho para el 1%. Por eso Estados Unidos, pues a través de un sistema pues, de permeabilidad hacia abajo, pues quieras o no, pues el dólar ha creado esa actividad económica que es lo que Varoufakis llama el minotauro, ¿no? Del dinero circular que hace el tour a nivel mundial, engorda bien y vuelve a Estados Unidos para ser sacrificado en el altar del capitalismo tardío, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora mismo ya eso no vale. Porque el sistema Bretton Woods se ha venido abajo hace décadas, el sistema petrodólar ya no te vale porque ahí está el BRICS, que ya pueden comerciar entre ellos, cosa que no hemos dicho. Los BRICS a día de hoy ya son la tercera parte del comercio internacional. Ojo, todo el comercio internacional, la tercera parte ya es del BRICS. El BRICS, los países de BRICS, los 5 principales, más la ampliación que tuvieron luego, a día de hoy ya supera el G7. Bueno, para ir cerrando con esta reflexión que haces, si lo comparamos, lo llevamos si quieres, a mediados de los años 90, hoy vivimos en un mundo multipolar que nada tiene que ver y que pues hace que Estados Unidos cada vez tenga más focos de conflicto que le generan problemas en el mundo, por supuesto por la asistencia de China, fundamentalmente, por los BRICS, como has dicho anteriormente, y un hecho que no le basta con ser el país con mayor potencial militar del mundo, no le basta.
con su industria cultural y parece que no le empieza ya a bastar con el dólar. Eso ya hace el año pasado, creo que el 9 de junio, el sistema petrodólar se acabó. Y a todo esto, y para echarle el cierre ya a Yamani, pues debemos decir que también tiene serios problemas internos en lo que es su régimen político, dos polos demócratas y republicanos que en esa época, a mediados de los 90, eran capaces de solidificarse cuando tocaba, y ahora hay una división ahí extraña de un partido demócrata que era quien ostentaba las élites, que no acaba de conectar con una masa electoral que la tenía, y un partido republicano que definitivamente podemos decir que ha implosionado. Se ha trampizado. Y un movimiento MAGA que también tiene sus divisiones y no sabemos hacia dónde va. Efectivamente, pues lo que sucede ahora con Estados Unidos, que es lo que sucede normalmente con los imperios cuando empieza el ocaso. Los imperios, uno de sus mayores, a mi juicio, el mayor poder real de cualquier imperio es la conservación o la homogeneización de su población fundamental. Es decir, aquella población que es capaz de sostener al régimen de poder. Y me explico. En Roma era la capacidad de mantener a esos ciudadanos romanos homogéneos. Durante la República lo supo mantener a través del Senado, con un sistema de no sé cómo, los plebeyos, no sé qué, pero todos ellos se sentían orgullosos de ser romanos. Y cuando esto se fragmentaba o cuando Roma estaba en peligro, de repente surgía ese sentimiento de pertenencia de la ciudadanía romana. Cuando todo eso se fragmenta y se viene abajo, ya no había nada. Lo hizo, por cierto, la República. Luego, cuando esto empezó a zigzaguear un poco, llegó Julio César. Luego los emperadores sucesivos han sabido mantener algo hasta que llegó un momento en que ya no era posible mantener esa homogeneidad de lo que es la ciudad. Los ciudadanos, y estoy aquí hablando en masculino sabiendo lo que ya digo, de romanos. Por lo tanto, llega Constantino y dice, ¿qué voy a hacer? Necesito una nueva ideología para volver a homogeneizar esto, y lo encontró supuestamente en el cristianismo, pero ya debilitado, no le quedó más remedio que lo que vino después, el Imperio de Oriente, que es Bizancio, que aguantó lo que aguantó hasta que llegó el final. Con Estados Unidos está pasando algo parecido, que durante mucho tiempo lo que era la columna vertebral, la población axial, que mantenía esa idea de la grandeza de Estados Unidos... Hasta el punto que les cuesta además justificar intervenciones militares, que antes era muy frecuente que manipularan a la opinión pública para intervenir en el país. Claro, pero es que eso, lo que sucede actualmente es que esa población... Es que hasta Venezuela, con una persona tan demonizada como Maduro, a la población estadounidense le cuesta defender una hay un porcentaje militar importante, supongo que no... más del 70%. Más del 70%, eso es. Que lo que le sucede ahora a Estados Unidos internamente no puede mantener eso, que la población blanca, los famosos WASP, ya no pueden sostener esa legitimidad del régimen porque ya no se ven beneficiados de ello, al menos una parte. Entonces, ¿qué hacen los imperios cuando empiezan estos? Bueno, para empezar se visten de una capucha con cuernos y empiezan a atacar las propias instituciones del propio imperio, que es lo que hizo el ataque al Capitolio, ¿no? Que las propias instituciones empiezan ya digamos, no a responder al 100%, porque la población fundamental, el pilar que era digamos, el ciudadano,
el ciudadano estadounidense, el que mantuvo América grande, que era el hombre blanco, de repente ya no es no es el centro del poder, empiezan a surgir otros a su alrededor. Y eso empieza a generar problemas internos, que es lo que le está sucediendo a Estados Unidos, que la población fundamental del régimen de poder ya no es homogénea. Y que la reacción del régimen en este caso, y estoy hablando del régimen a propósito, porque estoy hablando del régimen de poder, porque estoy hablando de los beneficiados del poder y cada uno en su grado, pues el 1% es mucho más, pero también los blancos de Estados Unidos se han beneficiado, sea en Dakota del Norte o en Texas, todos, o Florida, o donde sea, todos se han beneficiado, pues mientras la población negra sufría enormemente, tenía unos déficits en todos los aspectos y que digamos de la población latina que ni siquiera que venía desde fuera, ¿no? Entonces, todo eso que hace el régimen reacciona, pero reacciona de una forma agresiva. ¿Por qué? Porque está intentando defender esa homogeneidad, que es la que el régimen estadounidense estaba hecho así. El imperio estaba construido en base a esta gente blanca. Y de repente esta gente blanca ve que se está perdiendo poder y ya no es la única beneficiaria. Y el poder empieza a fragmentarse. Entonces ya no es suyo únicamente. Y la reacción es votar vamos a poner muchas paréntesis, a un lunático, sobre todo su primer mandato. Su segundo mandato no es tan lunático porque de verdad ya ha estado y tiene una idea de hacer. Pero de verdad que Trump es un tío que sabe dónde quiere ir, que Trump es consciente de que, y me imagino, no Trump, sino su gente, lo que le rodea, sus asesores, que los estrategas del imperio, que saben a dónde van, y él es consciente de ello, que ya lo he dicho aquí muchas veces, cuando tú te votan en Estados Unidos y sales elegido, lo primerísimo que hacen antes incluso de jurar el puesto, te encierras con el Departamento de Estado y te dicen, señor presidente, ahora te vamos a leer la carta. Esto y esto y esto y esto y esto, y te entregamos un imperio. Si lo puedes mejorar, todo bien, pero si no, por lo menos devuélvenos un imperio. Y Trump, seguramente se han sentado con él, lo primero que le han dicho, señor presidente, señor presidente electo, el imperio se está desmoronando. Vamos a hacer algo para mantener bien esto, porque esto se está desmoronando. Entonces el imperio está reaccionando y va a reaccionar muy mal. Y con esto termino de verdad, porque yo voy a traer un ejemplo de la física. Cuanto mayor es la masa de una estrella, mayor es la explosión, mayor son las consecuencias y menor es digamos, su esperanza de vida, por decirlo de algún modo. Estados Unidos es el mayor imperio de la historia. Su implosión va a ser extremadamente caótica. Ningún imperio acepta voluntariamente decir, bueno, venga, ya está, chicos, venga, vamos a repartir un poquito esto, vamos a hacer un poder un poquito más equitativo, tú China quédate allí, yo aquí, el otro allá, y vamos a intentar colaborar, vamos a buscar una manera, ya no es el dólar, sino vamos a buscar una manera. Tal. Si sacaron a Rusia del sistema SWIFT, al día siguiente se fue a Pekín y empezó a vender su petróleo en rublos y ya no hacía falta el dólar americano. O sea, y esto Estados Unidos no lo va a aceptar. Y va a reaccionar violentamente. De verdad yo creo, y con esto ya de verdad que termino, creo que estamos avanzando inexorablemente hacia un mundo caótico porque ningún imperio cae de noche silenciosamente sin disparar un solo disparo. De verdad lo tengo clarísimo. Hegemonía o supervivencia, escribió el gran Noam Chomsky. Con estas reflexiones
echamos el cierre por hoy. Les invitamos a que nos sigan en nuestra página web transatlántico con K, transatlántico.org. Y bueno, anunciarles que aquí seguiremos transmitiendo, construyendo colectivamente estas reflexiones, estas propuestas que superen la actual situación caótica que nos viene, como ha dicho el compañero Yamani, y con muchas ganas de encontrarnos con todos ustedes ya la semana próxima. Yamani, ¿te has sentido a gusto? ¿Algo más Nada, que puedas expresar? aquí seguiremos intentando analizar y comprender, nunca entender, solo aspiramos a comprender y a intentar construir o por lo menos contribuir a la construcción de una nueva narrativa en el nuevo sistema o lo que sea esto, lo que nos viene de encima. Feliz semana. Hasta la próxima.